Los invito a tener sus Biblias a mano para estar mirando los textos que vamos a ir considerando. Y vamos a ver ahora la cuarta parte del reino de Dios y la teología bíblica. Cuarta parte. Bueno, si ustedes alguna vez han visto o han leído alguna vez en su Biblia, en Lucas capítulo 16 y en el versículo 19 en adelante, van a encontrar que hay una parábola del rico y Lázaro. Y ustedes conocen la parábola, pero yo lo que quiero mostrar en una parte, acuerdo cuando estaba en el lugar de tormento, este hombre rico que ni siquiera el nombre figura, el otro Lázaro sí, porque está sentado en el libro de la vida, pero una parte le dicen, escuchen, le dice él, que quiere que vaya a visitarlo a los hermanos. Dice, ya estaban en el infierno. Dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Y él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos, de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Bueno, estamos viendo en esta teología bíblica como Israel tenía a Moisés y a los profetas y no escucharon. Este hombre en el infierno decía, bueno, si ellos ven algún milagro o algo, quizá ellos puedan llegar a creer. Pero vemos que acá estamos viendo en esta teología bíblica que ellos tuvieron a Abraham, a Moisés y a todo lo que vamos a ir viendo y nunca creyeron. Tuvieron los jueces y a pesar de eso su corazón se endureció. A modo de repaso les voy a ir recordando un poco. Estamos viendo un poco del reino de Adán, de cuando Dios lo pone, que cayó, que estuvimos viendo todos estos 3 domingos. Hoy es el cuarto, ya un mes hablando de esto. ¿Y qué sucede? Vimos que Dios le promete a Abraham un reino, le promete un reino, una tierra y bueno, y un pueblo. Eso es lo que le prometió, un pueblo a él. Ahora cuando nosotros vamos a Éxodo 1.7, que estuvimos viendo el domingo pasado, vimos que en Éxodo 1.7 dice que los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Lo que Adán tenía que hacer eso era multiplicarse. Vimos que se multiplicaron. Bueno, ya vimos que ¿qué pasó? Que Faraón lo esclaviza, un poco el tipo de lo que es Satanás, Dios los libra, eso vimos el domingo pasado, fueron librados ellos de ahí, Dios los libra, así como nos libra a nosotros de la tiranía de Satanás, de la esclavitud. Es un poco a modo de repaso, ¿sí? Hoy vamos a ver un poco de repaso también de eso, pero en otras cosas que sucedieron. Y voy a cerrar un poco con lo que es el sacerdocio, hablando en el reino. Acuérdense que estamos hablando todo esto en la historia de Israel, el reino de Dios, pero en la historia de Israel. Vamos a repasar un poco de lo que vimos y después vamos a ver el sacerdocio arónico. Entonces, ¿qué sucede? Vimos que ellos no escucharon a quién. Bueno, no escucharon a Moisés, tampoco creyeron. Yo he escuchado por ahí muchas veces dicen, no, si el Señor se sentara en mi cama o yo viera algún milagro, creería. Amado, todas estas gentes, si ustedes las ven o leen sus Biblias ahí, van a ver todas las cosas que pudieron ver ellos. Porque la fe no viene por el ver, sino por el oír con fe la palabra de Dios. Y ellos oyeron y escucharon, pero no creyeron. Entonces, fíjese, no se trata de algún milagro, de una campaña o de algo, sino creerle la palabra de Dios. Ellos vieron cuando el mar se abre y ellos caminan por la tierra. Imagínense acá, yo vivo en Mar del Plata. Imagínate ahí el mar, ¿viste lo que es el mar acá? Te metes ahí a 15, 20 metros y te hundís en un pozo. Imagínate que eso se abra de acá hasta allá, el mar. Yo he navegado en el mar de acá, me fui hasta el río de la Plata, me fui hasta ese lugar que se estaba ahí, ¿cómo se llama? ¿Dónde están los barcos? Tiene un nombre, ese puerto de... Bueno, no me acuerdo, está en La Plata. Bueno, no me acuerdo. De ahí hasta ahí fuimos navegando. ¿Sabes lo que es eso? En el mar no se ve nada. Nada. Al costado hay agua. Una desesperación tremenda. Ellos se abrió el agua, ellos caminaron por ahí. Imagínense el agua ahí. No una película, de verdad. El mar así, caminando por ahí. Pero no creyeron en el sentido, solamente en ese momento. Vieron cuando el Señor le manda las 10 plagas a este faraón. Vieron la nube de humo durante el día y la columna de fuego durante la noche que los iban guiando. Cuando se quejaron, la roca que se parte y sale de una roca, imagínense que tiene así, y
golpeo acá la pared y empieza a salir agua de la pared. Usted mira a ver si no hay un caño roto, ¿no? Por lo menos. Pero ahí en el desierto, lo que quiero decir es que nada, ningún milagro, eso va a ellos a hacer creer si no le creen a lo que Dios dice. ¿Eh? Y así, el maná del cielo y todas las cosas que el Señor hizo con la serpiente, que lo sanó, y muchísimas cosas. Pero incluso la rebelión de Coré, no sé si han leído alguna vez, se abre la tierra y se los traga. Y al rato otros se vuelven a quejar y otra vez se abre la tierra y al abismo de la tierra los manda. Y ellos no creyeron. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes ya vimos un poco de esto, solo que lo estoy tocando desde otro ángulo para poder ir al sacerdocio, porque si no, el sacerdocio lo darían 15 minutos más o menos. Porque estoy haciendo un poco más de lo que hicimos el domingo pasado, pero desde otra perspectiva, viendo otras cosas que no vimos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Bueno, ellos tenían que decir, como dice Romano, creo que Romano 1:21, si no me equivoco por ahí, que dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ellos lo habían conocido, tenían una relación con Dios de conocimiento, pero no una relación personal. ¿Y qué pasó? Bueno, la ira de Dios, como dice Romano, se reveló desde el cielo contra toda impiedad, vamos a decir, dice Pablo ahí, que detiene con injusticia la verdad de Dios. Dios se reveló a ellos, ¿y ellos qué hicieron? Ahí nomás, ¿qué pasó? Apenas lo sacaron, que vimos el domingo pasado, un becerro de oro. Y de ahí, entonces vemos que Dios se enojó. ¿Qué es eso? Bueno, es apostasía, epistemi, es negar la fe, es negar lo que ellos creían. Entonces, eso es lo que sucede. Bueno, esto es un poco lo que vimos la otra vez. Ahora yo voy a profundizar un poco más sobre eso, lo que ya estuvimos viendo, ¿sí? Es importante esto, porque por más que lo repitamos, la teología bíblica siempre cuesta seguirle, ¿no? El número 14, 21 al 23 dice así. 14, 21 al 23. Dice así. El Señor castiga a Israel. Dice así. Entonces dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Ahora vamos a ver eso porque eso sucedió en Éxodo 32, lo que pasó. Pero dice así. Entonces el Señor dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria, mis señales, ¿ves mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Entonces vemos que Dios, bueno, ¿por qué sucede esto? Bueno, para esto nosotros tendríamos que ir a Éxodo 32, porque el Señor se vuelve para atrás, lo que los iba a destruir el Señor. Pero en Éxodo 32, versículo 10 al 13, creo que le dice así. Del 9. Dijo más el Señor a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia del Señor su Dios. Dijo, oh Señor, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo para mal los sacó para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Escuche, versículo 13, acá viene. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, de los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Y acá vemos, quizás usted no lo vea, pero Dios había dado su palabra, Dios había jurado por sí mismo, Dios es fiel, el pueblo había sido infiel. Entonces Moisés, que creyó en la promesa de un Mesías que iba a venir, no le hace falta que le recuerde a Dios, por supuesto. Pero él le dice intercediendo de la forma como hace Cristo, cuando él pone su sangre, intercede por nosotros mostrándole que le pagó. Bueno, Moisés dice, acuérdate que tú juraste en el pasado a Abraham que ibas a llevarlo. Si los destruyes ahora no va a venir la simiente de alguna forma, porque no va a quedar.
Entonces, ¿pero qué sucede? Acuérdate que tú juraste, para esto tiene que ver el pacto abrámico, cuando él pasa por las aguas y dice, así me pasa a mí. Si no cumple eso, es imposible, por supuesto, que Dios muera. Pero él había jurado por sí mismo. Entonces, ¿qué hace? Él le recuerda la palabra. Y es en Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 23. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículos 23, dice así: Mas el Señor tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y lo miró, y escuché, a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlo ni echarlo de delante de su presencia hasta hoy. Entonces, ¿qué vemos? A causa de lo que... Ustedes si me ven que cambio cada rato de anteojos porque aquellos tienen un alto más para poder leer una letra chica. Entonces, a causa de su palabra, no por ellos, porque ellos habían sido infieles, apóstatas, pero ¿qué sucede? Dios se había prometido. Ahora, ¿cómo hace? Dígame, un Dios justo y santo, para ser justo, si no guarda esto lo castigo, pero para ser santo a la misma vez, ¿cómo puede mantener? ¿Cómo fue justificado usted? ¿Cómo se puede mantener el justo y santo a la misma vez? Esto creo que lo hablé hasta el cansancio. Si usted nació de nuevo, tiene que saber la pregunta, y si no, tiene que examinarse. ¿Cómo podría mantenerse Dios? Estamos hablando de la justificación. Bueno, Él mismo se entrega, ¿sabes? Envía a su Hijo amado. Esa es la respuesta. Por supuesto, Él sigue siendo santo y castiga a Cristo. Ahí vemos la justicia de Dios y santidad sin violar, vamos a decir, su justicia propia. Bueno, ¿cómo Él haría esto? ¿Cómo los liberaría a ellos? ¿Cómo si los termina? ¿Qué pasa? Bueno, no, que no viene Cristo. Entonces, ¿cómo puede llegar a hacer eso? Bueno, es por un remanente. Yo no sé si lo tengo acá, discúlpeme, pues este domingo estoy con muchos textos, pero lo voy a decir en memoria. Isaías 1.9, que creo que dice así, que como que si no hubiéramos quedado un remanente seríamos como Sodoma y Gomorra. Y Pablo lo dice en Romanos 9.29, dice algo así como que si Dios no se hubiera guardado un remanente, hubiéramos sido como Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó? Fueron destruidos. ¿Se puede entender? Entonces, si Dios destruye a toda esta gente, toda esta nación que está ahí, que lo airó a él, ¿qué sucede? Bueno, no vendría el Mesías, se hubiera acabado y la promesa de él no tenía ningún valor. Si dependiera de usted, de mí, nuestra salvación, estamos perdidos, por nuestra fidelidad. Es por lo que él ha prometido. Entonces, ¿ahora cómo hace? Bueno, Dios destruye toda esa generación durante 40 años, lo hace vagar en el desierto, pero se deja a los hijos, un remanente. Y ellos vemos que más adelante, vamos a decir, ellos van a entrar en la tierra prometida. Bueno, yo me voy en un texto, discúlpenme, y es en Hebreo capítulo 3, quizás usted lo leyó muchas veces, pero ahora le va a encontrar sentido. Epístola de los Hebreos, capítulo 3, versículo 8 al 14, y dice así. Capítulo 3, versículo 8 al 14. No endurezcáis vuestros corazones como en la... Deme un segundo, voy a poner otro micrófono. Ahora sí. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, y vieron mis obras 40 años, a la cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes os exhorto los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si hoy oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron?
cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quién le juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Sigue después hablando, amados. Amados, hoy es un tiempo de gracia para que usted pueda predicar el Evangelio. Y si usted no está en Cristo, sepa que esto no es una historia bonita que aparece en la Biblia, es un hecho real. Usted quizá puede ver que pasó por ahí, pero Dios ha prometido algo y ha dicho que hay un cielo, hay una tierra nueva, pero usted debe creer y venir con fe y arrepentimiento. No es como aquellos que no creyeron, se quejaron, se empezaron a ver las cosas del mundo. Usted dice, pero yo no he visto nada de eso. Yo le puedo asegurar que usted ha visto, solamente que no lo puede ver por los ojos de la fe. Si usted ha conocido un familiar o alguien que en una época lo veía en el mundo, lo veía en las cosas del mundo, tomar, escuchar música mundana, reírse con los impíos, y de pronto usted lo ve que algo pasó, y usted cree que a sus ojos que él es un religioso, que alguien le lavó la cabeza. No es así. Fue la sangre de Cristo que lo lavó de todos sus pecados y lo invistió con justicia, porque él ha creído eso. Bueno, lo mismo que estas personas no creyeron, a pesar de todas las cosas que ha pasado. Entonces el Señor dice que hoy es un tiempo de gracia, no endurezcáis vuestros corazones, como estas personas murieron. Estaban, parece vida, pero eran como esos sonámbulos, esos muertos vivos, estaban muertos directamente. Y murieron ahí. Bueno, viene otra generación de los jóvenes. Esto es un poco de teología bíblica, lo que estamos viendo en la historia. Ahora a ellos Dios le iba a darles la promesa que le había prometido a Abraham, que le iba a dar esa tierra. Ya había una familia, la tierra, y acuérdense, tenía que venir un rey, que vamos a ver el domingo que viene. Hoy estamos viendo el sacerdocio. Después de esta generación que muere, que vagan durante 40 años en el desierto, ¿qué sucede? Bueno, viene, vamos a decir, una nueva generación, pero no la toman ellos por ser justos. ¿Por qué entran? Bueno, escuche bien. Había unos amorreos, ellos tenían que tomar esa tierra y Dios lo iba a juzgar por medio de ¿qué? ¿Por la espada de quién? De Israel lo iba a tomar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ellos lo iban a juzgar. Ahora usted dirá, bueno, lo tomaron porque eran justos. No lo tomaron, Dios no le dio porque era justo. ¿Sabe por qué? Porque la maldad o la iniquidad de los amorreos había llegado a un punto tan alto, vamos a decir, que completó la paciencia de Dios y lo cansó. Llega un momento donde Dios dice, hasta acá fue mi paciencia. Te viene el juicio, como le vino a ese de Daniel. ¿Se acuerda que dijo Nehemías, ese que le puso el dedo atrás? Se acabó, te he pesado en balanza y fuiste hallado alto, o sea, ya está. Usted dice, no, si yo tengo, no es así. O hay un juicio de esta vida, o después de la muerte de un juicio. Algunos, como dice Pedro, a algunos le llega en esta vida el juicio, vamos a decir, los castigos, y otros pueden vivir tranquilamente haciendo todas sus maldades hasta el final y acumula más y más hasta el día del juicio. Y a algunos le viene, bueno, estos amorreos les llegó el tiempo y que Dios le iba a dar esas tierras que ellos tenían, se le iba a sacar para dárselo a su pueblo. Así fue, pero no porque eran justos, no las heredaron por ser justos ellos. Y así como es, dice Proverbios 22, versículo 1, Proverbios 22, versículo 2, versículos 21 y 22. Porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Y Salmo 39, versículo 9 dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra. Entonces, ¿qué sucede? En esa época, históricamente, era esa tierra, pero hay una tierra que es espiritual. Abraham andaba como un nómada acá porque tenía... usted a Abraham y usted ve a Moisés y todos los del libro de Hebreo, hombres que no merecían demasiado este mundo. ¿Por qué? Porque sus vidas testiguaban que habían creído a Dios. Usted lo ve en el libro de Hebreo, ellos tenían una esperanza mayor que esta tierra. Aunque era la tierra, no era la tierra. Ellos tenían, ¿en qué cosa? Usted lo lee en el libro de Hebreo. Tenían una esperanza más celestial y murieron sin haberlo alcanzado. Entonces, pero Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por herencia. Los mansos, aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, los que se sujetan al Espíritu Santo, no a los deseos de este mundo. Ahora que ellos tenían
tomar esa tierra. Y bueno, ¿cómo le van a tomar? ¿Ustedes saben, se acuerdan por quién la tomó? ¿Quién fue el que los introdujo? Porque Moisés muere. ¿Quién es el que los introduce? ¿Se acuerdan o no? A ver, Josué, ¿no? Toma, conquista, derriba todo, pues, ¿se acuerdan? Libertad de José. ¿Eh? Quizás se acuerden algunos porque yo le voy a explicar algo. Yo la otra estaba hablando en el grupo y decía, muchos conocen el canto y danzo alegre, viene pronto. Todo. Ah, muy bien, Jerico. Y dice, derribaré con mi Dios los muros. Bueno, eso, todas esas cosas le gusta, ¿no? Alguno habla de Biblia. ¿Qué es eso? Biblia, la palabra de Dios. Ah, pero no es canto y danzo, remolineando. ¿Ve? Entonces, ¿qué sucede? Es importante saber todas estas cosas, porque es lo que Dios hizo por nosotros. No vino y dijo, bueno, a ver si se quieren salvar. Es un plan que ya viene desarrollándose. Todo esto está unido. No son historias aisladas. Todo viene desarrollándose. Y si usted, como hablaba la otra vez con el otro pastor, Adrián, si usted cree en esto y puede entender todo lo que hizo Dios, usted va a dejar de perder el tiempo con este mundo, de verdad. Porque ve lo que Dios ha hecho. Y esta gente, ¿qué sucede? Imagínense, bueno, Dios entra, ellos entran, vamos a ver, entran vamos a decir, por este Josué, porque ya había muerto. Pero esto era un poco un tipo, vamos a decir, un símbolo de lo que Cristo iba a ser. ¿Por qué? Porque de la simiente de Abraham, o sea, Jesucristo, es la que ya estaba predestinada, vamos a decir, por Dios para restablecer esa relación con Dios, porque está, vamos a decir, el hombre está separado de Dios. Ahora es por medio de Cristo que Cristo iba a restaurar esa relación por medio del cumplimiento del pacto de obra. Ahora vamos a decir, esta tierra solamente a quien le prometía, le pertenecía a aquellos que creyeron. Muchos no creyeron. Hay gigantes, dice ahí. Quizás usted dice, ¿dónde? Bueno, la mayoría está relacionada con, aunque el gigante, eso sí le gusta. Aunque el gigante está en la tierra. ¿Le digo dónde? La Biblia, no sé, la Biblia no. Entonces le tenés que cantar para que sepan a dónde está. Eso es lo malo del cristianismo de hoy, ¿no? Mucha alabanza, canto y danza, pero poca Biblia. Entonces, y no lo estoy molestando, de verdad, le digo, lo suelto con amor, donde estas cosas, esto debe ser nuestro alimento y nuestra espada para nuestras vidas. Esto es por lo que nosotros andamos. Mire esta semana lo que hice. ¿Sabe qué son esas cositas? Son cada cosa de la Biblia que yo le puse para poder ubicarlo y cada uno, nosotros debemos ocuparnos en las cosas del Señor. Ahora, ¿qué sucede? Esta tierra sí era física, pero había algo más espiritual. Es por medio de Cristo que nosotros vamos a entrar a ese Canaán celestial. Es por medio de Cristo, vamos a decir, no Josué, sino es Jesús, que por él tomamos y él toma esa tierra. Jesús ata al hombre fuerte, le saca sus bienes y podemos entrar al reino de Dios. Pero había algo más espiritual. En Salmo 37:9 dice, acuérdense que la tierra es de la simiente espiritual. No de, aunque la tomaron, vamos a decir, también sucedió físicamente, ¿no? Pero había podríamos decir, un significado espiritual más profundo. Ahora, por supuesto, usted cree que Satanás iba a quedar con los brazos cruzados y decir, bueno, sí, ya está, no pasa nada. No sucede así. En Números capítulo 22, versículo 1, del 1 al 4, que yo lo tengo anotado, pero no lo voy a ir a buscar. Balac manda a llamar a quién? A Balaam. ¿Para qué? Lo maldijera a Israel, no sé si se acuerda. Pero Dios no le prometió. Yo no puedo ir por cuestiones de tiempo. Pero Dios no le permite. Él quería maldecir y Dios dice que no. ¿Se acuerdan o no? Del burro que habla, eso. Bueno, en ese sentido, o sea, Dios no le deja. Bueno, Satanás, cuando nosotros tenemos una aplicación para nuestra vida, nosotros tenemos un llamamiento, que es, bueno, este mundo o esta tierra debemos hacer avanzar el reino. No sé si ustedes lo entendieron. Muchos dicen, no, yo esto quiero ser feliz, hacer una familia, y muchos, el matrimonio es lindo y todo lo que quiera, pero usted tiene que avanzar, tomar esta tierra como lo tenían que hacer ellos. ¿Cómo lo hago? Ellos lo hicieron por la espada. ¿Sabe cómo lo hace usted? Por esta espada, que es espada de doble filo, que penetra la mente y las conciencias de las personas mostrándoles que son pecadores. Así tomamos esta tierra nosotros,
¿Cómo hace? Haciendo por el medio del Evangelio. Israel usó por la espada literal. Nosotros lo hacemos por la espada del Espíritu. Le predicamos a la persona y ya solo con usted, no sé si sabe lo que es desenfundar la espada. El solo desenfundar su espada ya la gente le molesta. Que usted diga, hable algo de la Biblia y de Jesús. La otra vez escuché, le hicieron una pregunta a un pastor muy conocido que no podía decir, me dijeron que si yo vengo a mis familiares, no puedo, no vaya más. ¿Qué hago, pastor? Y le dijo un par de cosas. Y él le dijo como que a dónde va ella tiene que ir Cristo. Y yo diría otra cosa, amado. Dice, pero no puedo, no voy a ser aceptado por mis familiares, decía. Era un pastor muy conocido. Su nombre es John, muy conocido. Y entonces, ¿qué le dijo? ¿Cómo? Dice, pero yo no voy a ser aceptado. No sé qué le siguió diciendo. Pero, amado, o sea, alguien que hace una pregunta así no entendió que fue aceptado por Cristo. Y si no te quieren, no importa, te vas de ahí. Porque, ¿qué vas a hacer? Donde vas vos, va el Señor. Y yo no voy a ningún lado que el Señor no vaya. No quiero entrar al cielo si el Señor no está ahí. Entonces es importante de entender eso. Tenían que entrar a esa tierra y vencer, pero Satanás no se iba a quedar. Ahora, ¿qué pasa? Levantó Balaam. Así levanta falsos predicadores, como segunda Tesalonicenses dice que el anticristo va a predicar desde el templo o desde la iglesia, hacer milagros, señales. ¿Por qué? Por no haber creído la verdad serán engañados, como este Balaam los quería engañar, y predicarle otra cosa y maldecirlo. Ahora, ¿qué pasa? No pudo hacerlo. Incluso Balaam terminó haciendo unas palabras proféticas, diciendo que hermosas son tus tiendas, o Jacob, tus campamentos. Bueno, de alguna forma, si usted lee eso, él estaba de una vez profetizando lo que iba a hacer Jesucristo, que me no me da tiempo de hablar. Satanás dice, no pude con este falso, y falso profeta no significa que sea un falso predicador, puede ser un familiar, un amigo, que te viene a traer un mensaje falso. Te dice, no, vení con nosotros el día del Señor. No, te viene, que te quiere decirte de alguna forma sutil, falso profeta, falso mensaje. Vení este día con nosotros para que... No, dice, no es así. Ay, no pueden engañarlo con este. Entonces, ¿cómo voy a hacer? ¿Se acuerdan ese con cristiano, con adulador que lo engaña? A pesar que los pastores le habían dicho. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué dice? Bueno, ¿cómo puedo hacer? Si con los ataques externos no puedo, la espada solamente ellos no sirve, porque ellos creen, es por fe, no creen a otro mensaje, le han creído a Dios, esta nueva generación, algo tengo que hacer. Ya sé qué voy a hacer. ¿No podés con esto, con aquello, así? Bueno, vamos a ir contra los hombres. ¿Cómo es? Bueno, algunos los vamos a llevar con la mundanalidad y los otros, ¿qué dice? Ese consejo creo que le da Balaam a ese rey, que no, como Balak creo. Dice, ¿cómo lo hace? Lo que podés hacer es mandarle a las mujeres que están bien así para seducirlos y ellos van a caer. ¿Sí? Sí, ¿cómo? Y sí, las que son más lindas, las más atractivas, con la carne los seducís. ¿Ustedes creen que pasaron la prueba? El hombre cayó. Siempre lo dije, cayó desde el huerto con Eva, cayó después con, creo que, bueno, Abraham no es que cayó, pero le hizo caso, como se decía, a Sara, de tener relación con la otra. El asunto así, siempre hubo Sansón, el hombre afuera con Dalila, el hombre conforme al corazón de Dios, que era David también, y Salomón que tenía toda la sabiduría que tenía, no hubo como él, tuvo 1000 mujeres. Imagínense, los desviaron al final y vino la división del reino. No estoy diciendo que la mujer es culpable, el hombre fue llevado y Satanás los hace desviar. Ahora, ¿por qué era? Porque estas mujeres eran mundanas. Entonces dice, vamos a hacer una invasión interna de mundanalidad y carnal para Israel cayó. Bueno, no fue maldecido, se lo resumo, no fue maldecido por Balaam, pero ¿sabe por qué le vino la maldición? ¿De parte de quién? De parte de Dios le vino la maldición. Porque Dios, ¿qué le había dicho? Hasta el cansancio, que a veces se me tiene cansado el pastor con esto. Y bueno, si yo lo tengo cansado, amado, a usted lo tiene cansado la palabra de Dios. De verdad.
No tengo otra cosa que decirle. Porque Dios dijo, no se junten con los mundanos. No hay ninguna unión con las tinieblas. No hay relación, no hay luz con la tiniebla. No hay nada para juntarse. Pero ellos fueron con las mujeres de Moab. Y así fue, vamos a decir que Dios envió una plaga y destruyó 24.000 israelitas. ¿Mm? Aún así, después de eso, Israel continuó con la idolatría. Aunque usted no lo crea. Bueno, ellos habían entrado, yo a grandes rasgos estoy encontrando, ellos entraron por el libertador que es José a la tierra prometida, en José 23, creo que 23:3, se acuerda que él ya está por morir, José está viejito, no sé si se acuerda un poco la historia de él, y él le dice que yo en mi casa serviremos al Señor. Y ya está por dar sus últimas directrices de él, como Pablo con la edad a Timoteo, pero a él al pueblo de José 23, creo que del 13 voy a leer o del 10 voy a leer. Dice así, a ver cómo va en el tiempo. José 23, 10 en adelante dice así. Bueno, la exhortación de Josué al pueblo, empieza del versículo 1, pero yo voy a ir del 10. No, del 11. Guardad pues con diligencia vuestras almas para que aiméis al Señor vuestro Dios, porque si os apartares, ya habían entrado a la tierra, porque si os apartares y os unieras a la que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, tomaron una parte, pero todavía han quedado otras naciones. Y si se unieras y si se consintiera con ellas matrimonios, mezclándonos con ellas y con ellas y ellas con vosotros, sabed que el Señor vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote, por vuestros costados y por vuestras espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que el Señor les dio. ¿Sabe qué va a pasar? Dios les va a entregar a ustedes solos. Casi se les diciendo, júntese con un mundano. Vas a ver lo que le va a hacer un hombre que es mundano a usted que es cristiana. Ahí va a entender, le dice José. Dios le os va a entregar. Y esa gente que usted quisiera le va a hacer por lazo, ese hombre le va a hacer por espina, le va a hacer la vida imposible a usted. Por no haber escuchado al Señor. Y lo mismo que si es hombre o mujer. O en la parte. Entonces Josué parece dura la palabra que le está diciendo, pero le está advirtiendo, amados, ustedes ya entraron, ¿ahora qué significa? Es lo mismo que usted es cristiano, yo soy cristiano, no pierdo la salvación, sí, pero únase con un incrédulo o algo, pierde la salvación, no, pero se puede asegurar de acá, hasta que muera va a ser el hombre o la mujer más infeliz que pueda existir. Porque usted nunca va a tener, vamos a decir, una paz solamente va a estar en Cristo, pero no van a poder ser la misma carne. Entonces le está diciendo eso. ¿Y sabe qué dijo el pueblo? Ahí nomás en el versículo, quiero el capítulo 24, pero en el versículo 21, José 24, el pueblo entonces dijo, después de un montón de cosas que siguió hablando, dice, entonces el pueblo dijo a Josué, no, sino que al Señor serviremos. Ustedes, a ver cuánto me queda, 25 minutos. ¿Ustedes creen que sirvieron al Señor? De ahí en adelante, en 300 años, se incrementó la apostasía. Apenas murió Josué, otra vez volvió el chancho al chiquero. Mientras está la luz, mientras está un cristiano en un lugar, las personas, sí, ¿por qué? Por temor, por reverencia, se acaba. Murió Josué y automáticamente ellos que hicieron, los hijos de ellos, se volvieron de nuevo, vamos a decir, los siguientes 300 años, vamos a decir, otra vez a las tinieblas. Ellos tenían que ganar el mundo. ¿Sabe qué pasó? El mundo los conquistó a ellos y ellos no conquistaron al mundo. Por eso que dice Pablo que no nos conformemos a este mundo. No nos amoldemos a este mundo. No estamos para que el mundo nos amolde. No te conviertas a ellos, le dice el Señor al profeta, sino que ellos te conviertan. ¿Por qué yo voy a la casa de alguien y no voy a hablar? Porque voy a predicar. Yo vengo como a predicar el nombre de Cristo, soy embajador. No vengo yo a ellos, vengo a traer un mensaje. Y si no hay, sacudo mis pies y me voy. No tengo nada que hacer, no me une nada. Tengo un interés, es que ellos conozcan el Evangelio y sean salvos. Y esto no lo ven todo así.
y ellos se volvieron lo que era la apostasía, negar la fe. ¿Ustedes creen que eso fue solamente ahí? En el Nuevo Testamento lo ven durante años, un hombre que estuvo con Pablo que se llamaba Demas, y él amó más el mundo. Ahora Dios en su misericordia y todo empezó a mandar, en esta teología de Biblia que estamos viendo, algo que eran conocidos como jueces. Jueces, eso cuando ellos clamaban, Señor, acuérdate de nosotros, el Señor lo escuchaba, tenía misericordia, y le mandaba en esa época un juez. Un juez era alguien que iba, no me da tiempo de explicarlo todo, pero venía de alguna forma, lo ayudaba a ellos a libertarlo, ellos lo seguían, pero cuando se moría el juez, volvían a la suya de nueva. No sé si se acuerda, a mí no me da tiempo de explicar, pero voy a nombrar dos por arriba nada más. Uno era Gedeón, ¿se acuerda de esa la bellota? Dios los libra por medio de Gedeón. Y el otro creo que está en Reyes, no me acuerdo si es en Reyes o creo que es sí, si no me equivoco es en Reyes. Libro de Jueces, creo que en el capítulo 13, 13 me parece el 16, no me lo acuerdo bien, pero es Sansón. Sansón es otro juez, aunque usted no lo crea, y aunque usted no lo crea, está en el Hebreo 11, el hombre ese, pecador como era, él que lo vencía. Bueno, le encantaban las mujeres filisteas. No le gustaba, vamos a decir la cosa. Él enloquecía la filistea, Dalila y todas esas mujeres sensuales con cuerpos. Entonces, esa era su perdición. Pero al final del tiempo no me da tiempo. Pero él, ciego y todo como está, clama al Señor. Le pide por favor una vez más. Y vemos como él muere. Y usted lo va a encontrar, aunque usted no lo crea, lo encuentra y lo va a encontrar en el cielo. Dios usaba esta clase de hombre. Ninguno era perfecto. Todo esto, ¿por qué? Porque iba a venir uno solo que iba a ser perfecto y él iba a ser el campeón que iba a vencer a Satanás. Entonces, usted no es, a mí me da pena con eso, dice, no, atalo y reprendelo a Satanás. No entiende lo que está diciendo. Entonces, es importante que podamos entender. Ellos le mandaban jueces, los libertaba, pero otra vez volvían a las mismas. Con estos menos de 20 minutos que me queda, voy a entrar en la parte que quiero entrar. Israel necesitaba un mediador, entonces. Estaban separados, no podía entrar. Ahora voy a explicar algo. A ver si lo puedo buscar rápido, pero... Bueno, a ver si... Sí, es muy importante, así que lo voy a tener que buscar. En Éxodo 19, 4 al 6. Dice así, Israel en Sinaí, escuche, muchísimo tiempo antes. Dice, vosotros viste lo que hice a los egipcios y como los tomé sobre las alas de las águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Escuche, acá está, versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Qué fueron llamados a ser ellos? Un pueblo santo y de sacerdote. ¿Esto cuándo fue? En el monte de Sinaí. Ahora, ¿qué sucede? En ese vamos a decir, en esa primera, no sé si decirle pacto o ese primer acuerdo que hay, fíjese, es un poco más amplio, ya te por arriba nada más. Dios había tomado cada primogénito de la familia. Escuche bien porque esto es importante. Cada hijo, cada hombre, va a ser primogénito de la familia, era un sacerdote. Que después se revoca eso. Todos tenían acceso a Dios. Pero a causa de ello se revoca eso. Y dejaron de ser eso. Ellos se tuvo que renovar una vez que se rompe esas tablas. Ellos hacen, vamos a decir, ahí. ¿Qué sucede? Bueno, hay una segunda emisión de este pacto de Sinaí y ya no era cada primogénito, no incluía a los sacerdotes del hogar, sino, vamos a decir, cada uno es como el cabeza ahora, es el sacerdote. Porque yo digo, qué molesto, siempre con el sacerdote, el cabeza. ¿Crees que yo le estoy diciendo palabras mías? No, cada uno de ellos era un sacerdote. Podía ir, después de esto no, Dios elige a una tribu de los primogénitos, que iba a ser la tribu de Leví, los hijos de Aarón. Pero en el principio no era así.
era cada uno tenía la bendición de poder ir a Dios. Y el hombre perdió eso. Entonces Dios se aira y hace de nuevo, vamos a decir, una segunda emisión. Israel perdió el derecho de ir ante Dios. ¿No? Vamos a decir, cada sacerdote de cada familia. Ya no era nación santa. Ya no eran dignos de ser reino, de ser sacerdotes. No podían ir. Necesitaban los primogénitos. Era una tribu de Leví. Eso está en Número capítulo 3, versículo 9 al 14. Espero que me da tiempo. A ver si me da tiempo. Del Número capítulo 3 del 9 al 14. Y darás, ahora sí. Y darás a los levitas a Aarón y a sus hijos, y les serán enteramente dados entre los hijos de Israel, y le construirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Habló además el Señor a Moisés diciendo, he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. ¿Ves? En lugar de todos los primogénitos, solamente los hijos, vamos a decir, de los levitas. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas, porque mío es todo el primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de los egipcios, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, y así los hombres como los de animales, míos serán yo el Señor. Habían perdido, vamos a decir, ese acceso y solamente ahí iba a haber una tribu, y por lo que ellos, vamos a decir, iban a tener ese mediador. Pero una vez al año, en el día de Yom Kippur, iba a haber alguien que era el sumo sacerdote. En esa época estaba Aarón. Pero, ¿qué pasa? Iba a haber algo que se iba a hacer una expiación anual. Todo esto que era un tipo de un antitipo de quien iba a venir. Esto es la institución del sacerdocio. La ley que estuvimos viendo, solamente a ellos, ¿qué pasa? Les mostraba su condición pecaminosa, pero Dios instituyó estos sistemas de sacrificios para que, vamos a decir, ellos hicieran esos sacrificios, pero de alguna forma no quitaba el pecado completamente de sus conciencias. Este tipo, podríamos, el tipo, que era estos sacrificios, está hablando de una persona, un evento, y esto sirve, vamos a decir, como una sombra o como un anticipo del Antiguo Testamento. Esto está relacionado más en el cumplimiento del Nuevo Testamento, y esto tiene mayor, vamos a decir, más particularmente está relacionado con la persona y la obra de Cristo. Todos estos sacrificios que apuntaban. El sumo sacerdote que era Aarón es Cristo, el sumo sacerdote. El cordero que hace el sacrificio, el cordero que quita el pecado del mundo es Cristo. El templo es Cristo. Entonces todo apuntaba a Cristo. Ya ellos perdieron todo eso. Entonces esto es importante, amado. Escuche, si usted es cristiano, o usted es cristiana, y si usted puede entender lo que hizo el Señor Jesucristo y la condición que nos ha devolvido, mire, usted quizás lo haya leído hasta el cansancio esto y quizás no le da tanta importancia, pero en Primera de Pedro, capítulo 2, y versículo 9 y 10 dice así. No, Primera de Pedro, me fui a Segunda de Pedro. Capítulo 2, versículo 9 y 10 dice así. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero habéis alcanzado misericordia. Mire, no sé si entiende usted, si usted puede entender todo esto, toda esta gente murió, Dios lo destruyó. No es que está jugando, acepté a Jesucito en mi corazón, le ha dado un privilegio en Cristo Jesús. Ahora nosotros podemos acercarnos libremente al Señor. Y esos tipos y sombras, que ya llegando a lo último que tengo que hablar, llegaron a su cumplimiento en Jesucristo. Entonces toda esta teología bíblica que estamos viendo, la única forma, vamos a decir, para nosotros poder llegar a Dios por medio de Cristo. En Hebreo 9, versículo 23. Y esto es largo, téngame paciencia. Hasta el 10:12 dice así. Hebreo 9, 23. Hebreo 9, 23 dije, sí.
hasta el 10:12, escuche. El sacrificio que Cristo quita el pecado, así dice esta parte, pero es así. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fueran purificadas así, hablando de esto que estaba hablando hace un rato, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho a mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como era el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio al pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Así también que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en él esperan. Capítulo 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no es la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan, de manera que necesaria que de ofrecerse, pues los que tributan en ese culto limpios una vez no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca puede quitar los pecados. Pero, este es el último versículo, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí esperando a que venga y a poner por sus enemigos, destruirlos. Bueno, amados, hemos visto que Israel falló en todo esto, y nosotros también, por supuesto, y la ley a ellos les mostraba su condición pecaminosa, que estuvimos viendo en esta teología bíblica, con esta historia, y hoy pudimos aprender, más allá de todo eso, que Dios fue misericordioso por lo que Él había prometido, y instituyó ese sacerdocio, sacrificio, que solo apuntaban al Señor Jesucristo. Si Dios lo hubiera destruido a todo ello, ¿qué hubiera pasado? Con todo, vamos a decir, no hubiera venido el Señor Jesucristo. Entonces es importante que podamos entender esta teología bíblica del reino de Dios, como Dios vino cumpliendo su palabra. Hoy no necesitamos hacer sacrificio, ninguna obra. Hace un rato alguien, no sé qué mal me interpretó, lo voy a decir acá, porque me escribieron al Messenger, me decían que nosotros que no queremos las obras. No es así. Yo soy un cristiano, y ¿qué dice ahí? La salvación es por gracia, es monergística, pero por medio de la fe. Y me dijo: pero no creen en las obras. Claro que queremos las obras. Ahí le falta el versículo 10, para buenas obras. El problema es cuando se habla, vamos a decir, nosotros que predicamos la doctrina de la gracia, el verdadero evangelio, y ya ustedes creen la salvación por gracia, pero no creen por las obras. ¿El problema cuál es de acá? Es que se malinterpreta cuando yo otros decimos que nadie es salvo por medio de las obras. Y ellos dicen: ve, ustedes no creen en las obras. Nosotros no somos romanistas, no creemos fe más obra, camino para ir a Dios. No, salvación por gracia, Él nos da la fe, arrepentimiento, creemos en Él, y recién viene esas buenas obras, ese caminar, porque nazco de nuevo, tengo un corazón nuevo, una mente nueva renovada, y por guiado por la palabra de Dios y el Espíritu Santo que me va llevando y me va dirigiendo y me va alumbrando el camino, como dice el cartelito ahí: yo te haré entender el camino por el que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Entonces sí, hago buenas obras, pero no es
como decía, fe más obra. No, amado, fe más obra no. Me decía, la fe sin las obras está muerta. Claro, amén. Pero no es fe más obras. No es fe más obras. No es fe más obras. Es la salvación por gracia por medio de la fe. Para buenas obras. ¿Sí? Y no estaríamos entrando como en la época de Cristo cuando vino con toda esta gente que estaba ahí que siendo legalistas así. Y no creemos en eso. Todos estos rituales apuntaban a Cristo y Cristo lo cumplió. ¿Qué debo hacer ahora? Bueno, creer en Jesucristo, arrepentirme de mis pecados, la ley como a ellos les mostraba su condición pecaminosa, entender este sacrificio que se hacía, el sacrificio que hizo Cristo, que murió por mis pecados, vivió una vida santa, porque el sacerdote no estaba apartado excepto de la ley. ¿Usted cree que el sacerdote estaba apartado? Aarón, Aarón ni siquiera santo. Aarón pecó, no sé si más que nosotros todos, porque él primero fue el que hizo el becerro de oro. Así que, pero él fue instituido como un sacerdote. ¿Usted cree que un pastor, ninguno de nosotros? A él lo instituyeron como sumo sacerdote, imagínense, y él era vamos a decir, el idólatra que hizo eso. Mire la misericordia de Dios como nos usa. Y de ahí en adelante, y los hijos de Aarón también, después Dios creo que el número 10 los consume. Y los hijos de Eli y todo eso, pero ninguno. Sabía que ellos tenían que lavarse como 3 veces, por lavarse de ellos, tirarse sangre, por la familia de él, por sus hijos de él, por el pueblo y por él mismo. Ponerse unos calzoncillos que nos mostraba un montón de cosas que tenía que hacer. ¿Por qué? Para mostrarle que no era ningún santo. Solo estaba apuntando a aquel que iba a venir, que iba a vivir una vida santa. Un sumo sacerdote santo, único y justo y recto, que es Cristo. Y Él también es el Cordero. Y Él es, vamos a decir, el que hacía esos sacrificios, vamos a decir, como mediador para hacer esos sacrificios para que el pueblo esté bien. Pero ahora tenemos a Cristo. Gloria a Dios. Que no necesitamos nada, como dice el libro de Gálatas ahora, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Necesitamos a Cristo. Vamos a orar y vamos a cerrar. Amado Padre, Señor, venimos al trono de la gracia, Señor, para estar orando. Le agradecemos, Señor, porque hemos aprendido, Señor, de esta teología bíblica, Señor, del reino. Vimos, Señor, el domingo pasado la ley, y vimos cómo instituyó el sacrificio para que las personas pudieran reconocer que necesitan a alguien que muera en su lugar, porque la ley demandaba morir, pero también una vida santa que no pueden vivirla. Y Cristo hizo esas dos cosas, vivió una vida santa, recta, cumplió ese pacto de obra quebrantado y a la misma vez también pagó, la ley se la paga el pecado de la muerte. Todo esto nos tiene que abrir el corazón, Señor, y ser agradecido y ser continuamente, Señor, como dice, ya no hacemos esos sacrificios, pero Pablo nos dice en su epístola, Padre, que ahora debemos hacer sacrificios vivos en nosotros, pues somos el templo, Señor. Y esto no es para buenas obras, para ser salvos, sino porque Cristo vive dentro de nosotros, su Santo Espíritu. Señor, le pido que estas verdades no caigan cuando veamos la parábola del sembrador más adelante, que no caiga en un terreno, Señor, duro, que no se endurezca. Que decir, qué linda palabra, qué buena aplicación. No, que puedan entender, se abran sus ojos, esto hizo el Señor por mí, de verdad, todo esto. Que puedan entender, Señor, y que usted le abra los ojos del entendimiento, Señor. Le pido en el nombre de Jesucristo, Señor, que no seamos oidores, sino hacedores. Y como siempre decimos, amén.